Muy buenos días a todos. Cuarto Medios A y B. Vamos a presentar el tema que corresponde al mes de agosto y principalmente septiembre, que va a ser el de ciudadanía. Obviamente, si muchos de ustedes lo recuerdan, el mes pasado o el ciclo anterior lo estuvimos trabajando principalmente con democracia, mecanismo de gobierno, nacido en la antigua Grecia, que tuvo una evolución histórica, entonces resumimos un poquito de su historia, y obviamente lo que nos lleva o lo que nos llevó a conversar un poco o a presentar principalmente y recordar muchas cosas sobre qué es la democracia, cómo funciona y qué cosas la fortalecen, pero también dimensiones o elementos que la debilitaban, ya que de hecho fue la esencia del trabajo que tuvieron que hacer, que es básicamente una columna o un mini ensayo de opinión, en donde ustedes presentaban su postura respecto a qué elementos debilitaban o han debilitado la percepción de la democracia que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces eso es súper importante que ustedes tengan presente para no olvidar y de alguna manera vincular al tema que tenemos que presentar hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Vamos a hacer dos cosas, o principalmente una de ellas. Sobre todo, recordar la definición y caracterización a nivel legal de la ciudadanía, ¿ya? Y reconocer entre medio su vinculación con el sistema democrático actual, ya que en una democracia, obviamente la ciudadanía es una cosa casi por naturaleza que permite el desarrollo de las personas en la situación comunitaria, de convivencia dentro de un espacio, una nación, un país, un gobierno, etcétera. Ya no hablemos de reinos o cosas de ese tipo, porque básicamente en un reinado los sistemas políticos son muy distintos, como antiguamente se estaba dando mucho en Europa principalmente. Ahí entraron ya las últimas personas, así que avancemos eh, con este tema de hoy. Bueno, la democracia, en primer lugar, todos más o menos manejamos un poco el concepto respecto a su existencia o a su manifestación. Ya la ciudadanía se manifiesta de diversas formas. Pero yo cómo reconozco la democracia, perdón, cómo yo reconozco la ciudadanía de una manera mucho más elemental, de una manera más concreta y a través de un ejercicio súper sencillo. ¿Ya? Así que necesito que obviamente ahí ustedes puedan ayudarme, no solamente en el chat, sino que también a través del audio. Esto es una actividad de reconocimiento para tantear un poco el terreno de qué más o menos recuerdan o qué dominan respecto al tema de cómo funciona o qué finalmente sirve para reconocer a la ciudadanía. Por ejemplo, dice acá, ¿cuándo se obtiene la ciudadanía en Chile? O la pregunta es, ¿cuándo se obtiene la ciudadanía en Chile? Hay una cédula de identidad ahí, hay un cumpleaños 18, hay un servicio militar, obviamente, pero siempre hay que no confundir elementos que se obtienen antes de la ciudadanía y otros elementos que se obtienen para obtener la ciudadanía en una etapa de la vida de una persona. Por ejemplo, la cédula de identidad. Otra cosa que sale un poquito más abajo, que no se alcanza quizás a ver aquí, y me voy a correr yo la pantalla, es cumplir los 18 años. Ya, eso es una afirmación nada más, no estamos diciendo que es la respuesta correcta todavía. Habiendo nacido en Chile, esa puede ser otra opción para obtener la ciudadanía en Chile. Ser hijo de padres chilenos, ahí hay otra opción. Haber hecho el servicio militar, ya ahí podríamos tener esas dudas. Saber leer y escribir, y no estar en la cárcel por condenas, ¿ya? O sea, obviamente en una reclusión dentro de una cárcel, no en una reclusión domiciliaria, en una firma mensual, ni nada por el estilo, sino que simplemente una condena que haga que una persona pierda su condición de libertad, ¿ya? En una cárcel. Ya, si alguien me está escuchando y tiene claro cuáles son las condiciones para obtener la ciudadanía en Chile, ¿alguien me podría decir de todas estas opciones cuál no corresponde para obtener la ciudadanía? ¿Cuáles son las afirmaciones o los cuadritos que deberíamos descartar aquí? No sé si está el Benjamín Urriola escuchándome, la Gaby Alderete, don Felipe Béjar, Natalia. ¿Servicio militar o no? ¿Tú descartarías el servicio militar? Sí. Ya, perfecto, Benjamín.
No hay que hacer el servicio militar para ser ciudadano. Antiguamente era obligatorio hacer el servicio militar porque antiguamente Chile tenía muchos conflictos limítrofes con otros países, para época de la independencia, la guerra del Pacífico, etcétera. Pero el servicio militar hoy día, como es voluntario, ¿ya? Y se puede hacer más de una vez, obviamente, cuando después del servicio uno quiere postular una escuela de suboficiales y cosas por el estilo, no es una condición para ser ciudadano en Chile, ¿ya? Porque es voluntario, no es obligatorio. Por lo tanto, súper bien, Benjamín, descartado totalmente el servicio militar. ¿Te atreverías a descartar otra cosa, Benja, o alguien del curso? ¿Qué otra cosa se podría descartar para dejar más limpio este tema? Ya el servicio militar lo tenemos descartado, correcto. ¿Cuál otra cosa no serviría? Nacer en Chile. Perfecto, Romina, muchas gracias. No haber nacido, o sea, haber nacido en Chile, ¿ya? Es una condicionante, pero de otra cosa, no de la ciudadanía. La nacionalidad, ¿ya? Yo obtengo la nacionalidad cuando nazco en Chile. La ciudadanía se obtiene mucho después. Muy bien, Romina. Por lo tanto, hay que descartar también la idea de haber nacido en Chile. Voy a buscar una opción como para hacer esto más sencillo todavía. Y creo que es esto. Ya, entonces, descartemos servicio militar, ¿correcto? Y descartemos haber nacido en Chile. ¿Qué otra cosa podríamos descartar rápidamente? A propósito de haber nacido en Chile, ahí podría dar una pista. Ser hijo de padre chileno. Correcto, Natalia, muy bien. Inmediatamente queda descartado porque automáticamente haber nacido en Chile y ser hijo de padres chilenos me da la nacionalidad, pero la ciudadanía no. Muy bien, por lo tanto hay que descartar ese tema. Van tres. Yo les voy a dar la pista. Faltarían para descartar dos. Dos opciones más. Y creo que no. ¿Qué más? Ser analfabeto. Bueno, Muy bien. No saber leer y escribir. O saber leer y escribir. Cualquiera de las dos formas. En Chile, una persona puede tener la ciudadanía aún teniendo problemas para escribir o leer. Pongo el caso, por ejemplo, de una persona que tiene una deficiencia visual, que es ciega o ciego. Esa persona actualmente puede, después de una cierta edad, o la pista con eso, eh, ir a votar y sufragar sin ningún problema porque hay código y lectura en braille en los votos, ¿ya? Y de hecho, si es muy complicado para una persona que tiene problemas de escritura, porque en realidad ir a sufragar no significa escribir, pero sí significa firmar y cosas por el estilo, puede ser asistido por alguien, ¿ya? Obviamente esa persona tiene que tener un permiso especial y todas esas cosas. Por lo tanto, no es condición hoy día para ser ciudadano si uno no sabe leer y escribir. Eso es una evolución que ha tenido un poco el sistema democrático en Chile, porque antiguamente para ser ciudadano había que tener una edad mayor de 20 años, había que estar casado o casada, había que tener una propiedad, por ejemplo, un terreno, había que tener una propiedad como una casa, había que tener una educación, ¿ya? Pero eso era hace más de 200 años atrás. Hoy en día las cosas se han flexibilizado para que las personas puedan tener el acceso, obviamente, aquí en Chile, a la ciudadanía. Y faltaría una, obviamente. Y la última, yo se las voy a dar, o al menos que alguien me la quiera decir. Falta una que hay que descartar, que es casi obvio dentro de las tres que nos faltan. ¿No? ¿Nadie? Ya, la voy a decir yo. La cédula. Obviamente, al haber nacido en Chile y ser hijo de padres chilenos, un niño puede tener ya, después de un tiempo, una cédula de identidad. Por lo tanto, no es necesario tener una cédula para ser ciudadano, ¿ya? De hecho, puedo tener otro documento, el pasaporte, ¿ya? Que de hecho se obtiene mucho más adelante. Por lo tanto, lo que tienen ahí en la pantalla son los elementos descartados respecto a la obtención de la ciudadanía. Con tan solo cumplir 18 años, legalmente, que ustedes ya la mayoría de aquí a fin de año la va a tener, y no estar condenado a la cárcel por penas aflictivas, ¿ya? Esas son dos condiciones para así obtener la ciudadanía, la edad mínima y no tener condenas. Cuando yo hablo de condenas de cárcel, no solamente puede ser condenas, por ejemplo, por parricidio, femicidio, violación, eh, actos ilegales, sino que también cosas mucho más graves como terrorismo,
venta de estupefacientes, actividades ilícitas, traición a la patria frente a una situación de conflicto militar, cosas por el estilo, cosas que obviamente dentro de la ley son mucho más graves. Pero, ojo, si yo puedo obtener la ciudadanía, yo puedo perderla, pero ¿se podría recuperar la ciudadanía? Es una pregunta que podemos resolver en unos minutos más. ¿Sí? Así que, gente, ahí tienen una visualización más o menos de lo que permitiría la obtención de esta categoría dentro de una sociedad y otras condiciones que sirven para obtener otra cosa, que también se los voy a aclarar más adelante. Así que le agradezco la participación a las personas que intervinieron. ¿Sí? Si alguien lo hizo por el chat, pucha, en estos momentos no estoy viendo los mensajes, pero de todas maneras me van a llegar las notificaciones. ¿Sí? Entonces, rápidamente, teniendo en cuenta ese ejercicio breve, ¿qué es la ciudadanía? Bueno, en la constitución de nuestro país vigente, ya que está cerca probablemente de ser cambiada después del plebiscito, en el artículo número 13 dice más o menos esto. Son ciudadanos y ciudadanas, y de hecho en el artículo dice solamente ciudadanos, no ciudadanas. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a penas aflictivas, de cárcel. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, o sea, de votar, de optar a cargos a elección popular y los demás que la Constitución o la ley confiera. Por ejemplo, optar a ciertos cargos como presidente de la República, senador, diputado, alcalde, etc. ¿Ya? Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde aquellos países en el extranjero en las elecciones primarias presidenciales y en los plebiscitos nacionales, que de hecho hoy día tiene mucho sentido lo que va a ocurrir para octubre con el plebiscito respecto al cambio de la Constitución, que de hecho ustedes van a participar en una de sus primeras elecciones o en alguno de sus primeros procesos eleccionarios que son súper vitales hoy en día. De hecho, ya muchos de ustedes para octubre van a tener la mayoría de edad y van a tener el privilegio, creo yo, de poder estar en su primera elección respecto a un plebiscito nacional. No es menor el hecho de que ustedes coincidentemente estén dentro de ese contexto y ya por ley estén facultados de poder sufragar. Así que yo les recomiendo que vayan a votar. Ni siquiera lo piensen, vayan. ¿Ya? Y obviamente con la decisión clara de por qué opciones. Según entonces el artículo 13, yo puedo dar características principales de la ciudadanía, no solamente una definición, sino que una caracterización en general. Para eso, yo voy a tomar la definición que la RAE da sobre un ciudadano o una ciudadana. ¿Qué es un ciudadano? Según la RAE, es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a las leyes que existen dentro de ese Estado. Por ejemplo, una constitución, un código legal, etc. Por lo tanto, y aquí viene lo importante, gente, la ciudadanía corresponde a la condición que una sociedad permite su convivencia bajo el amparo de la ley o de las leyes. Básicamente la ciudadanía está vinculado con un sistema de Estado de Derecho en donde está un sistema amparado por las leyes que existan, pero principalmente la idea de que haya una sana convivencia gracias a esas leyes. Si no se cumple la ley, obviamente se sanciona a esa persona o esa comunidad que no quiera respetar lo que obviamente permite el marco de la ley, ¿ya? Pero no solamente significa la ciudadanía la responsabilidad, sino que también el derecho a, que obviamente está amparado bajo toda la cantidad de leyes que puedan existir en una constitución o otro marco legal. Por lo tanto, todo está vinculado, si se dan cuenta. Un Estado de Derecho, una democracia y por otro lado hay una ciudadanía. Esas tres cosas obviamente permiten la existencia de lo que se supone hoy en día son los países, ¿ya? Y ahí también están los derechos humanos, que fue una cosa que también hemos mencionado desde el principio del semestre. Entonces, la ciudadanía permite tener derechos, pero también la ciudadanía te demanda deberes, ¿ya? Yo tengo el derecho de participar, pero como tengo ese derecho, también me veo obligado a ejercer esa participación a través, por ejemplo, del sufragio luego de los 18 años y más adelante incluso obtener o poder postular un cargo, ¿ya? Dentro de ese contexto eleccionario. Pero también
la ciudadanía me permite tener facultades para participar en ámbitos un poco más, ¿cómo decirlo?, informales, por así decirlo. Por ejemplo, en una manifestación popular masiva, pacífica, y que también lamentablemente lleva a cuotas de violencia. Puedo estar participando activamente cuando tengo la facultad de organizar, por ejemplo, una movilización donde yo paralice una actividad. Los camioneros es un ejemplo que obviamente tiene muchas críticas de por medio porque es una paralización muy sucia también, porque hay gente que apoya la necesidad de cambiar la situación de gente como los camioneros y hay gente que no cree para nada en absoluto lo que están haciendo hoy en día en medio de la situación que tenemos de crisis. Pero todo eso, o todos esos ejemplos, tienen que ver un poco con el ejercer la ciudadanía, ¿ya? Y aquí les voy a dar un par de datos freak. Voy a correr mi pantalla para que se pueda ver un poquito mejor mi rostro. La historia de la ciudadanía proviene de muy antiguamente dentro de lo que es nuestro desarrollo histórico universal. Aquí aparecen dos datos freak, principalmente los de la ciudadanía en Esparta y la opinión que tenían filósofos como Aristóteles respecto a la ciudadanía. Pero de hecho la ciudadanía podría venir de mucho más antiguo que la época griega. Pero voy a dar estos dos datos para que lo tengan presente, ¿ya? En Esparta, si ustedes se acuerdan, obviamente los espartanos, los luchadores básicamente que estaban desarrollando su vida en torno a la lucha, a los temas militares principalmente, y eso hizo que en Esparta la condición de ciudadanía estuviera pegado a la formación militar. Cuando un niño cumplía 7 años y se encontraba en buenas condiciones de salud, empezaba inmediatamente una carrera militar. Y al convertirse en adulto, obviamente, siendo militar, ya automáticamente lo convierte en ciudadano. Por lo tanto, tiene momentos de participación, de votación, de ser elegido, de elegir a alguien y no solamente participar en las guerras que tuvieron los espartanos por mucho tiempo, ¿ya? Pero la ciudadanía en Esparta antiguamente estaba vinculado con lo netamente militar. En Atenas, en cambio, obviamente estamos hablando de la misma cultura griega, Aristóteles, en algún momento de la historia ateniense, pensaba o afirmaba de que la ciudadanía es natural a las personas de manera casi automática, y principalmente en hombres, ¿ya? Básicamente Aristóteles decía que las personas son animales políticos, ¿ya? Ahí cito de repente a Carlitos Roa un poco con este tema de la filosofía, pero para poder resumirlo, en Atenas, a diferencia de Esparta, la lógica de ciudadanía es inmediatamente por el hecho de la existencia del hombre, ¿ya? Y ojo, del hombre, ¿ya? Puede ser muy exclusivo esto en temas de género, porque acuérdense que en la antigua Grecia la mujer era considerada un ser imperfecto, porque no tenía genitales visibles, porque no tenía la fisonomía ni la fuerza, ni supuestamente el intelecto suficiente, cosa que obviamente, afortunadamente, ha ido evolucionando y ha ido mejorando y ha ido cambiando hasta el día de hoy, obviamente con las dificultades que eso ha llevado. Pero en su época, los seres humanos eran considerados animales políticos que debían participar para poder subsistir dentro de un espacio, ¿ya? Tenían la obligación de participar y poder tener decisiones. Por ejemplo, votar, opinar, ser elegido, etcétera, ¿ya? Eso principalmente con la idea de la ciudadanía, ¿ya? Y un poquito de historia también. Aquí viene algo importante, esta es como la segunda parte de la clase. ¿Cómo yo obtengo la ciudadanía? Ya más o menos lo manejamos rápidamente. Para ser ciudadano se debe ser nacionalizado, o sea, haber nacido en el país, idealmente ser hijo de padres chilenos, si estamos hablando de nuestro país, pero por ejemplo, si yo soy hijo de padres extranjeros, pero nacido en Chile, yo voy a obtener rápidamente la nacionalidad. Pero mis padres, que son de otro país, tienen que quedarse una cantidad de tiempo para también obtener esa posibilidad de ser nacionalizados chilenos. Ojo con eso. ¿Ya? Pero descartando eso último, debo tener la nacionalidad para ser también ciudadano. Pero también, obviamente, hay que aclarar que la ciudadanía y la nacionalidad no son lo mismo, que ya obviamente lo hemos aclarado hace unos minutos atrás. Tengo que haber cumplido los 18 años, no tener condenas de cárcel o penas aflictivas. Que ojo, las penas de cárcel mínimas para poder perder la ciudadanía son 3 años y 1 día. Eso es lo mínimo. Si yo tengo
3 años y un día y más, obviamente pierdo con mayor facilidad la ciudadanía. Si tengo condenas menores, puedo tener derecho a una apelación cuando salga, ¿ya? Y se me va a dar probablemente muy fácilmente la recuperación de la ciudadanía para poder ejercer todos estos derechos. Y para la gente que es extranjera o avecindada en Chile, como lo que le ejemplificaba recién, esas personas tenían que vivir más de 5 años, ser mayores de 18 años y no haber sido condenados a la cárcel. Y esas personas tienen opción a derecho a sufragio y en algunos otros casos que permita la ley. Por ejemplo, si soy un extranjero que llega a X país a vivir, difícilmente voy a tener la posibilidad de optar al cargo de, por ejemplo, de presidente o de gobernante, ¿ya? Ya que en ese caso particularmente, sí o sí, según nuestra ley, por ejemplo, tiene que ser una persona nacida, criada y básicamente consanguínea chilena. ¿Ya? Padres chilenos, familia chilena, nacido en Chile, prácticamente a ese nivel, ¿ya? Por lo tanto, es un caso descartable para un extranjero. Pero, por ejemplo, para otros cargos existe esa posibilidad. Pero ahí tienen más o menos una visión general de cómo yo obtengo o cómo las personas aquí en Chile pueden obtener la ciudadanía, ¿sí? Incluyendo un poco el caso de los extranjeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? ¿Algún caso cercano a ustedes respecto a algún conocido que tengan, que sea extranjero, que intente ser chileno y todo ese tipo de cosas? Por ejemplo, ¿nadie? ¿No? Bueno, podemos seguir entonces. Pregunta, si yo obtengo la ciudadanía, ¿cómo la pierdo? Bueno, es muy sencillo tomarlo en cuenta frente a lo que nosotros hemos explicado en esta clase. Por pérdida de la nacionalidad chilena. Yo puedo perder esa nacionalidad. Por ejemplo, si yo decido irme a trabajar y a vivir en otro país, yo por derecho natural, casi universal, o sea, prácticamente válido para todos los países, yo puedo optar a renunciar a mi antigua ciudadanía para poder convertirme a la nacionalidad nueva, perdón, nacionalidad. Entonces, yo puedo perder la ciudadanía, obviamente si quiero perder la nacionalidad, y eso es voluntario, ya se puede hacer. Eh, bueno, hay casos de personas que tienen doble nacionalidad, eso también es un detalle. Por condenas de pena aflictiva, que sean superiores a 3 años y un día a condenas de cárcel, ¿sí? Y sobre todo por condenas por delitos que la ley califique como conductas terroristas. Por ejemplo, pensemos en la gente que supuestamente ha sido acusada de terrorismo en el sur de Chile, mucho relacionado con el tema de los mapuches, ahí tienen como un ejemplo más o menos cercano a esto, y los relativos al tráfico de estupefacientes, que hubieran merecido además una condena a la cárcel. Si ustedes lo ven, es lógico que una persona cuando pierde su libertad, y obviamente está privado de ella, automáticamente pierde todas esas posibilidades de poder ejercer ciertas acciones, como por ejemplo sufragar. Ya las personas que están en la cárcel no hacen sufragio, por si acaso. ¿Ya? Entonces yo les puedo dar un ejemplo claro. Ya. Ahí yo me voy a poner en el titular del Mercurio, ya que fue el único titular más o menos interesante que pude buscar. Respecto al famoso caso Lutzinger-Mackay, que fueron esta pareja de abuelitos que en el sur fue quemada viva dentro de su hogar y que se culpó a gente de raza mapuche de este atentado terrorista, ¿ya? Que tuvo muchos giros y de hecho una machi, Francisca Linconao, no sé si la recuerdan, fue acusada de ser partícipe o autor intelectual de esta muerte, ¿ya? Cuando fue condenada a estar en algún momento en la cárcel, fue condenada por acto terrorista. Al ser condenada bajo esas características, perdió todos sus derechos y privilegios como ciudadana, ¿sí? Pero la situación dio un giro y ella finalmente salió en libertad, no se le encontró ninguna prueba y se le eliminó dentro de su antigua condena este tema del carácter terrorista supuestamente de esta mujer. Por lo tanto, sale libre, recupera su ciudadanía y eso también fue motivo de una apelación en el Senado, ¿ya? Porque para recuperar en casos como de terrorismo, la persona tiene que ir al Senado a pedir, obviamente, una revisión de sus antecedentes para poder eventualmente recuperar la condición de ciudadano. ¿Qué significa lo anterior? Tomando en cuenta ese caso de la muerte de esta pareja Lutzinger-Mackay, la ciudadanía se puede recuperar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso 2, se puede recuperar pasada la condena. Salgo de la condena de los 3 años y un día y puedo automáticamente recuperar ese derecho de ciudadano o ciudadana. Pero en el caso 3, respecto a conductas terroristas o tráfico, se debe solicitar una recuperación al Senado.
Y el Senado lo revisa y obviamente toma todos los antecedentes y toma una decisión finalmente después de un tiempo. Puede ser 30 días, 60 días, 90 días, pero hay que esperar, ¿ya? Eso es más o menos la situación que ocurre cuando yo pierdo la ciudadanía, pero a la vez la posibilidad de recuperación, ¿ya? Por lo tanto, no es simplemente la obtención de la ciudadanía, sino que también estas dos situaciones que pueden ocurrir después, ¿ya? Finalmente, como conclusiones y reflexiones, podemos sintetizar esto, queridos chiquillos. Primero, la importancia de la ciudadanía dentro de una democracia. Es una incitadora de la participación, garantiza derechos y también demanda deberes. Una persona dentro de una comunidad en donde existen derechos y deberes, está por obligación de alguna manera ser partícipe de una sana convivencia dentro de los marcos de la ley. Si obviamente yo me salgo de eso, puedo ser sancionado. ¿Mm? También otra cosa que hay que recordar que siempre hay que dar las diferencias entre la nacionalidad y la ciudadanía. Algo que siempre tienen que recordar y que lo vimos también en esta sesión. Y hay una pregunta importante que lo podemos dejar para la siguiente semana 2 de clase. ¿Hay un solo tipo de ciudadanía o hay distintos tipos de ciudadanía? Porque uno se queda con lo que sale en la ley, lo que sale en la Constitución. Pero como se han dado cuenta y como ustedes como actual generación lo están viviendo, consideramos que la ciudadanía no es una sola, no solamente para hombres y mujeres, sino, por ejemplo, para las distintas diversidades sexuales, por ejemplo. Por ejemplo, hay ciudadanías digitales. Yo tengo comunidades en la realidad, pero también tengo comunidades virtuales, y ahí también pueden ejercerse ciertas características ciudadanas dentro de una comunidad virtual o una comunidad digital, ¿ya? Redes sociales, cosas por el estilo. También se puede ejercer un tipo de ciudadanía respecto a cosas como el grooming, el respeto a la privacidad y ese tipo de cosas. Las ciudadanías ambientales, las personas que viven en comunidades donde la naturaleza está mucho más vinculada que dentro de una urbe, también son tipos de ciudadanías distintas a las que nosotros tenemos conocidas de manera básica, como las que le he presentado ahora. Por lo tanto, es una pregunta que queda como abierta para ser respondida en una otra sesión. ¿Sí? Y finalmente, la formación o la educación ciudadana responsable. Siempre hay que entender que todo lo que sale en el papel no es fácilmente aplicable a la realidad. Por lo tanto, la formación o la educación en cuanto a la ciudadanía tiene que ser responsable por el hecho de que todo esto tiene una expresión en la vida real. Así que eso es súper importante que recuerden siempre, ahora que vamos a trabajar estas 4 semanas con este tema esencialmente. Obviamente vamos a agregar otros temas anexos, algunos casos, algunos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy día y que pone un poco incluso en cuestionamiento la real claridad que se tiene a lo que es la ciudadanía hoy en día. ¿Sí? Eso, por hoy. Vamos a dejar un poco esto hasta acá para dejar la grabación disponible, que hoy día en la tarde va a estar para todos ustedes.